Bueno, este libro surge a partir de una tesis de investigación de la maestría en políticas culturales, donde yo desarrollo en un diálogo, en una conversación que tuve con algunas personas que decidí previamente entre los objetivos de investigación, de analizar las políticas culturales, específicamente los territorios de situación de vulnerabilidad social y cómo existían articulaciones en relación a eso. Entonces, en función a eso, definir cómo trabajar en la investigación con los que definían las políticas públicas, y con ellos fui construyendo a través de diferentes conversaciones la composición de cómo se fueron construyendo las políticas públicas entre el 2010 y el 2019-20 durante los gobiernos del Frente Amplio. Después tuve instancias de conversaciones, lo planteo conversaciones porque yo me planto desde una metodología cualitativa donde la conversación es una forma de poner en diálogo mis pensamientos con los del otro y sobre eso cuestionarnos y autocuestionarnos sobre lo que está sucediendo. Entonces, con estas segundas personas que conversé son los que estaban efectivamente en el territorio. Y posteriormente también trabajé con quienes efectivamente son los destinatarios o quienes de alguna manera deambulan por estas políticas pensadas, ¿no? Y ahí con el tejido vecinal trabajé efectivamente con la gente de Sacude, con vecinos y vecinas de Sacude y con quienes iban a la usina cultural Casaballe. Y de ahí, de esto deriva en un análisis posterior, que es este libro, que no es solamente la tesis ni la investigación, sino es una composición diferente en cómo que dialogo y que pienso y donde traigo las voces con quienes conversé, obviamente, cómo se construyen y cuáles son las formas de construir de alguna manera las políticas culturales para generar elementos de transformación social. Y sobre todo con esta pregunta que me atraviesa a mí y atraviesa la investigación y el libro, en definitiva, es cómo podemos generar un mundo más justo, un mundo sin desigualdades, un mundo sin infancias en situación de pobreza. Y Begoña lo que se atreve a hacer, creo yo, de forma muy valiente es de alguna manera ser autocrítica, porque ella formó parte de esas políticas, analizarlas y de alguna manera analizarlas para no volver a cometer errores a futuro, pero también utilizar y seguir impulsando las cosas que también salieron bien, que fueron muchas durante ese periodo de gobierno. Bueno, este libro pone en discusión la relación entre políticas culturales y acción social, sobre todo, repensar cómo las políticas culturales pueden cambiar el mundo de lo social y sobre todo pensando en los más vulnerables. Entonces es un libro que sin dudas revoluciona o nos deja, digamos, ahí un sabor a más para pensar el área de la cultura, el área de lo social en el ámbito de las políticas progresistas. Hay que pensar en el cambio y allí está puesto en valor el aporte de lo social. El mayor aporte del libro de Begoña no es uno, son dos. Uno, mostrar una investigación basada en el diálogo, en la escucha, en la conversación con los habitantes y los gestores de un territorio que lleva a ver si es posible o no, a través de las políticas culturales, combatir o disminuir la desigualdad social, económica, etc. Ese es uno. Pero el otro, que me parece tan o más importante, es el establecer un modo de ejercer o llevar adelante políticas culturales en territorio, que es en el diálogo, no desde arriba abajo y no del abajo arriba, no, es en igualdad de condiciones tomar las mejores decisiones conjuntas para que se pueda hacer algo en cultura que elimine la desigualdad social y económica. Este libro se tiene que leer
tanto desde los estudiantes que trabajan y estudian el área de la gestión cultural, de la acción cultural, gente que está trabajando y estudiando sobre políticas culturales, como aquellos interesados en asociar lo cultural y lo social, pensar la transformación social desde el territorio. Entonces, creo que podemos leerlos, muchos, porque tiene además una buena articulación para pensar, tanto desde el punto de vista teórico, que aporta, que nos ilustra, como desde el punto de vista de la política y las acciones. Por lo tanto, también es de buena lectura para aquellos que se interesen por esta área. ¿Mandatorio? Sí. Para los políticos. Eso ni que hablar. Y para los agentes que están trabajando en territorio, ¿no? Eso en primer lugar. Y después para la academia, los que reflexionan, porque es un aporte a la masa crítica sobre políticas culturales en este país que es muy pobre. Era muy pobre, está empezando a crecer. Para la población en general, porque de alguna manera este libro colabora en la construcción ciudadana y en los derechos culturales, ¿no? Es decir, que todas las personas, todos los ciudadanos tenemos derecho a la cultura, no solo a recibir, como se dice habitualmente, la cultura del Estado, sino ser los propios protagonistas de desarrollar sus propias culturas desde sus localidades y desde sus territorios, por lo cual es un libro que es abierto, creo yo, a toda la ciudadanía. Aunque parezca utópico, creo que tenemos que tener esas utopías delante para poder generar estas transformaciones. Si no, nos quedamos estancados en que esto es así porque es así. El haber conocido que los procesos no tienen que ser dirigidos de arriba, sino que la gente, el tejido vecinal, tiene que participar. Y no es algo que, digamos, que yo descubrí, sino que esto sucede así, y creo que el haber participado de eso es de las mayores gratificaciones que me quedan. Digo, lo que quiero decir no es un hallazgo, no es en sí por eso yo no trabajo con hallazgos, o sea, es como bastante disruptivo el libro. Para mí son vislumbramientos y formas de cómo esto se puede generar en otras partes, ¿no? Y sobre todo cómo construirnos una sociedad mejor.